Piensa en la última vez que escribiste tus metas. Quizás fue en enero con el cuaderno nuevo con la convicción genuina de que este año iba a ser diferente. Las escribiste, las releíste. Quizás hasta las pegaste en algún lugar visible y 3 meses después, la vida siguió exactamente igual. No porque no quisieras cambiar, no porque no te esforzaras, sino porque nadie te explicó algo fundamental sobre cómo funciona el cerebro cuando recibe una meta. Hay un error técnico que comete el 97% de las personas cada vez que escribe sus metas. Un error silencioso. Que parece que lo estás haciendo bien, pero que garantiza que el cerebro las ignore. Yo, Brian Tracy, tardé años en descubrirlo. Y cuando lo entendí, todo lo que construí después tuvo una dirección que antes no tenía. Hoy voy a explicarte exactamente cuál es ese error, por qué el cerebro lo comete de forma automática, y cómo corregirlo con un hábito de 10 minutos cada mañana que activa una parte de tu mente que la mayoría deja completamente dormida. Se llama el método de las 10 metas diarias. Lo he enseñado durante más de 4 décadas, en más de 80 países, a ejecutivos, emprendedores y personas comunes que querían resultados reales, no motivación temporal. Hay una forma correcta de hacer esto, y hay una forma incorrecta. La mayoría hace la incorrecta, y lo llaman fracaso personal. No lo es solo que nadie les explicó la diferencia. El cerebro humano no funciona con intenciones, funciona con instrucciones, y hay una diferencia enorme entre las dos. Una intención dice, me gustaría ganar más dinero, me gustaría estar en mejor forma, me gustaría tener más tiempo para lo que importa. Una instrucción dice exactamente qué, exactamente cuánto, exactamente en qué dirección moverse hoy. El cerebro no actúa sobre lo difuso, el cerebro actúa sobre lo concreto. Cuando la meta es vaga, el cerebro la registra como un deseo, y los deseos no activan comportamiento. Solo lo hacen las instrucciones específicas. Y mientras tus metas sigan siendo intenciones en lugar de instrucciones, seguirán siendo exactamente eso. Palabras en un cuaderno que el cerebro mira, asiente y luego ignora completamente. Hay un estudio que cito en cada conferencia porque sus resultados son imposibles de ignorar. Se realizó durante décadas con graduados universitarios y encontró que solo el 3% escribía sus metas de forma clara, específica y regular. 20 años después, ese 3% había acumulado más riqueza que el 97% restante combinado. No un poco más, considerablemente más. La diferencia no era inteligencia, no era esfuerzo, no era el sector en que trabajaban, no era la familia de origen, era simplemente esto. Escribían sus metas, con claridad, con regularidad, con una forma muy específica que casi nadie conoce. Y esa forma específica es exactamente lo que voy a explicarte ahora. Pero antes de darte el método, necesito que entiendas por qué funciona. Porque si solo te doy los pasos sin explicarte lo que ocurre en tu cerebro, lo aplicarás unos días y luego lo abandonarás como todo lo demás. Lo que estoy a punto de explicarte cambia la forma en que ves tus propias decisiones. No solo las decisiones sobre tus metas, todas. Presta atención a esto. Piensa en la última vez que compraste algo nuevo, un auto, una prenda, un objeto que te importaba. Antes de comprarlo, apenas lo veías en la calle. Y el día después de comprarlo, de repente estaba en todas partes, el mismo modelo, el mismo color, en cada esquina, en cada semáforo, en cada estacionamiento, no apareció de la nada. Siempre estuvo ahí. Lo que cambió no fue el mundo. Lo que cambió fue tu filtro. Tu cerebro recibió una instrucción. Esto es importante para mí. Y empezó a marcarlo como relevante en todo lo que percibía. Eso tiene un nombre científico. Se llama el sistema de activación reticular, y es exactamente el mecanismo que este método activa cada vez que escribes tus metas de la forma correcta. En este momento, mientras me escuchas, tu cerebro está recibiendo millones de bits de información. La temperatura del aire, los sonidos del entorno, la sensación de tu ropa sobre tu piel, la luz que entra por tus ojos. No puedes procesar todo eso conscientemente, así que tu cerebro filtra, decide qué es relevante para ti y qué puede descartar. Y ese filtro no es fijo, no es permanente, no es algo que te ocurre sin más, es algo que tú puedes programar. Cuando escribes una meta con claridad y precisión, le estás dando al sistema de activación reticular una instrucción directa. Busca oportunidades, busca recursos, busca conversaciones y conexiones que me acerquen a esto. Y el cerebro obedece.
No porque seas especial, sino porque así está diseñado. Y aquí está el problema que nadie te explica. Esa instrucción se debilita si no se renueva. El cerebro recibe miles de estímulos cada día, y lo que no se refuerza, se diluye. Por eso escribirlas una vez en enero no es suficiente. Por eso pegarlas en la pared no es suficiente. Por eso guardarlas en una aplicación no es suficiente. El cerebro necesita que le recuerdes qué es lo que importa, todos los días. Y hay una forma muy específica de hacerlo, que casi nadie conoce, y que lo cambia todo. El método tiene reglas precisas, y la primera es la más importante. Las metas deben escribirse en tiempo presente, en primera persona, como si ya fueran realidad. No escribas quiero ganar $5,000 al mes, escribe gano $5,000 al mes de manera consistente. No escribas voy a mejorar mi salud, escribe tengo un cuerpo fuerte y lleno de energía. El cerebro subconsciente no procesa el futuro. No entiende voy a ser, quiero tener, me gustaría lograr. Solo procesa el presente. Y cuando le das una imagen clara en tiempo presente, empieza a trabajar para que la realidad exterior coincida con la imagen interior. No es autoengaño, no es pensamiento mágico. Es la forma en que el cerebro construye comportamiento, a través de imágenes internas que toma como referencia, dáselas con precisión, y él hará el resto. La segunda regla es el número. 10 metas, no más, no menos. Este número no es arbitrario. Con 5 metas, el nivel de compromiso mental era bajo. El cerebro no sentía la presión suficiente para activarse. Con 20 el cerebro se saturaba. Dejaba de filtrar con precisión y todo se volvía ruido. 10 es el punto exacto donde el cerebro se mantiene alerta sin bloquearse. Y esas 10 metas deben cubrir las áreas fundamentales de tu vida: salud, finanzas, relaciones, carrera, desarrollo personal. No pongas las 10 en una sola área. El éxito real no se construye en una dimensión, se construye en todas. Cuando descuidas el cuerpo, la mente se resiente. Cuando descuidas las relaciones, el trabajo pierde sentido. Cuando descuidas el crecimiento, todo lo demás se estanca. 10 metas, distribuidas con inteligencia. La tercera regla es la que más sorprende a la gente. Cada mañana, escribe tus 10 metas desde cero. No las copies de la lista del día anterior. No las leas antes de escribirlas. Escríbelas como si fuera la primera vez. Eso parece ineficiente, parece innecesario, pero no lo es. Cuando reescribes sin ver la lista anterior, tu mente tiene que hacer un trabajo activo. Tiene que recordar, reformular, priorizar. Y en ese proceso algo importante ocurre. Las metas que ya no resuenan con la misma fuerza empiezan a caer de forma natural. Las que sí importan de verdad se vuelven más nítidas, más precisas, más cargadas de emoción. Con el tiempo notarás que ciertas metas aparecen cada día, casi idénticas, con la misma urgencia. Esas son las tuyas de verdad, las que tu núcleo más profundo reconoce como prioritarias. Ese proceso de reescritura diaria es, en sí mismo, una forma de meditación activa. La cuarta regla es el momento. Por la mañana. Antes de abrir el teléfono, el cerebro pasa por un estado de onda alfa justo después de despertar. Un estado en que el acceso al subconsciente es más directo, en que las instrucciones entran con más profundidad. Ese es el momento. No necesitas levantarte a las 5 de la mañana, no necesitas una hora de ritual previo, solo necesitas 10 minutos, un cuaderno y un bolígrafo, antes de que el mundo exterior empiece a tomar decisiones por ti. Y hay un paso que añadí después de años de trabajo. Por la noche, antes de dormir, lee tus metas en silencio, no para reescribirlas, solo para releerlas lentamente, imaginando que ya son realidad, sintiendo la emoción de haberlas logrado. Porque durante el sueño el cerebro consolida, y lo que le das justo antes de dormir es lo que procesa con más profundidad. Ahora bien, todo esto suena lógico sobre el papel, pero hay una pregunta que me hacen siempre en mis conferencias. Después de explicar el método, Brian, yo ya lo intenté, ya escribí mis metas, y no pasó nada. Y esa pregunta tiene una respuesta muy específica, una que cambia completamente la forma en que la gente ve sus propios resultados. No te enseño esto desde la teoría. Hubo un periodo en mi vida en que trabajaba sin dirección real, me esforzaba, me movía, hacía cosas. Pero sin una brújula clara,
El esfuerzo se dispersaba en todas las direcciones y el avance era mínimo. Cuando empecé a aplicar este ritual, los primeros días no pasó nada visible. La primera semana tampoco. Y recuerdo haber pensado que quizás era otro ejercicio más que funcionaba para otros, pero no para mí. Pero seguí. Y en la tercera semana algo cambió. No en el mundo exterior todavía, sino en mí, en lo que notaba, en lo que de repente me parecía relevante, en las conversaciones que antes hubiera ignorado y que ahora me parecían llenas de información útil. El mundo no había cambiado, mi filtro había cambiado. He recibido testimonios durante décadas de personas que aplicaron este método y que describen siempre el mismo patrón. Los primeros días el ritual parece mecánico, una tarea más, sin resultados visibles. La segunda semana algo empieza a moverse, no fuera, sino dentro. Ciertas metas generan más emoción que otras. Ciertas áreas de la vida piden más atención. La tercera semana empiezan las decisiones diferentes. Pequeñas, casi invisibles. Una llamada que llevaban meses postergando. Una conversación que siempre encontraban excusa para no tener. Una acción concreta que antes no veían como urgente. Y así, meta por meta, semana por semana, la distancia entre quién eran y quién querían ser empieza a acortarse. No de golpe. No con un momento de revelación dramática, milímetro a milímetro. Con la constancia de quien tiene instrucciones claras y un cerebro que ya sabe hacia dónde dirigir su energía. Quiero hablarte del coste de no hacer esto, porque muchas personas lo postergan, piensan que ya lo harán cuando tengan más tiempo, cuando las cosas estén más estables, cuando se sientan más preparados, y los años pasan. He tenido conversaciones con personas que miran hacia atrás con una claridad dolorosa, y lo que más duele en esas conversaciones no es lo que intentaron y no funcionó, es lo que nunca intentaron porque nunca tuvieron claro hacia dónde ir. La falta de dirección no es neutral. No es simplemente no avanzar, es avanzar en la dirección equivocada, construir cosas que nadie eligió, llegar a lugares que nadie quería. La claridad no es un lujo para cuando tengas tiempo, es la base de todo lo demás. Y cada día que pasa sin ella, el coste sigue acumulándose en silencio. Esta noche, antes de dormir, consigue un cuaderno. Mañana por la mañana, antes de abrir el teléfono, escribe 10 metas en tiempo presente, en primera persona como si ya fueran realidad, no las copies de ningún lado, escríbelas desde lo que sientes que importa. Hazlo al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente, sin ver la lista anterior, sin juzgar si es posible o no, solo escribir, y observa lo que ocurre en las semanas que siguen, no en el mundo exterior todavía, sino en ti, en lo que notas, en lo que decides, en lo que ya no toleras, en lo que de repente se vuelve urgente. El cerebro que recibe instrucciones claras todos los días no es el mismo cerebro que tenías antes. Y la persona que emerge de ese proceso tampoco es la misma. Yo, Brian Tracy, lo viví. Y todo lo que construí después empezó con 10 frases escritas en un cuaderno. Una mañana en que decidí dejar de improvisar y empezar a dirigir.